no todo, ¿cierto? Porque no es mi intención, ¿cierto?, hacer la misma clase de ayer, pues no tendría sentido, ¿verdad? Como los aspectos más importantes de lo que vimos ayer. Ya, entonces, el tema central, ¿verdad? El hilo conductor era elementos que facilitan la comunicación. Esto en relación con la clase o semana 5, ¿cierto? Ya. Obviamente ahí tenemos en imagen, ¿verdad? Los elementos de una narración, ¿verdad? Estos, estos elementos de la narración evidentemente nos van a permitir comunicarnos como corresponde. Yo ayer les señalaba que el lenguaje crea realidad, ¿no, verdad? A veces esa realidad puede ser positiva y a veces no es positiva. En momentos de crisis, por ejemplo, el lenguaje utilizado de manera incorrecta lleva equívocos. A nivel de relaciones interpersonales, también la mala utilización del lenguaje también puede llevar a situaciones incluso hasta de conflicto, por la mala utilización de la terminología, ¿verdad? Cuando una persona, ¿no es cierto?, pretende expresar algo y no encuentra las palabras adecuadas. Ahora, eso se debe a muchas cosas, ¿eh? Cuando eso ocurre, ¿ya? Por ejemplo, la temática de no encontrar las palabras adecuadas muchas veces se relaciona con la falta de vocabulario, por ejemplo, ¿ya? Entonces, generalmente hubo la utilización de palabras de manera muy genérica o multívocas. Ya, le explico, multívoca, ¿verdad? Es cuando una palabra se emplea para muchos significados y eso va relativizando el significado de la palabra, ¿ya? Bueno, el mal uso o uso incorrecto de los sinónimos y antónimos, cuando se emplean, por ejemplo, conceptos que no están acorde con el significado que uno les quiere dar. De hecho, en lingüística ahora existe un concepto que se llama el neologismo, ¿ya? El neologismo es una palabra inventada a posteriori, neologismo, palabra nueva o dicho nuevo, ¿ya? Claro, el neologismo, para que tenga sentido, ¿verdad? Tanto el que la emplea como que la recibe, tiene que tener una certeza de que se está dando un uso correcto, porque si no, entonces el neologismo tiende más a confundir que a ayudar, ¿ya? En el lenguaje. Eh, el uso, por ejemplo, de extranjerismo también es un tema a conversar. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, por este tema del movimiento migratorio, etcétera, hoy día nosotros tenemos acceso a terminología más bien extranjera, ¿verdad? Nos vamos familiarizando con ella, que antes la veíamos solamente tal vez a nivel de medio de comunicación nomás. Hoy día, por relaciones personales, amistad, etcétera, vamos conociendo palabras que usan ciudadanos extranjeros en nuestro país, ¿verdad? Eso de alguna forma enriquece. Pero incluso en eso, el no tener claro el significado o las variantes que regionalmente se le dan a las palabras, ¿verdad? Puede llevar a confusiones. Bueno, el elemento de la narración, como ayer decíamos, esto consta de un narrador, los personajes, la idea principal, la acción o serie de acontecimientos, el espacio-tiempo. De ahí yo rescato el concepto de personajes, acción, y tal vez atmósfera o ambiente. ¿Cierto? El personaje, o los personajes son que aquí va a cabo, llevan a cabo las acciones, generalmente personas. ¿Cierto? De ahí viene persona, personaje, de ahí viene la derivación. Ahora, la persona es un ser real, ¿cierto? En cambio, el personaje puede ser un ser real también, pero también el personaje se emplea mucho en literatura. Muchas veces los personajes se basan en vidas reales. Yo me fijo en series, ¿verdad? Dice, hechos basados o situación basada en hechos reales, o dramatización de hechos reales. Bueno, ahora, el personaje puede tener vida ficticia o vida real. Por ejemplo, uno dice, tal persona, uno para, ¿verdad?, acrecentar o poner en relieve su personalidad, su característica, dice, es todo un personaje, dice uno. ¿Ya? O tal personaje de la televisión dice, esa persona, o ese señor, o esa dama, es todo un personaje. Bueno, eso para poner en relieve de repente un poco sus características psicológicas, forma de ser, etcétera. ¿Ya? Pero fundamentalmente lo que estamos aquí hablando de la narración, el personaje o los personajes son aquellos que llevan a cabo la acción, las acciones. ¿Ya? Ahora, por lo mismo, ¿qué es lo que son las acciones? Como ahí dice, conjunto de hechos que suceden en la narración. ¿Ya? Generalmente la narración está organizada desde el punto de vista cronológico. Una narración no literaria generalmente es cronológica. Estoy pensando en una noticia,
estoy pensando, ¿no es cierto?, en un relato de un suceso, en una crónica policial, ni hablemos de un relato de un partido, ¿verdad? Eso es todo cronológico, es decir, el hecho más anterior, o más atrás, o más antiguo, al más reciente. Tal vez ahí, a lo mejor, escapa un poco a lo que estoy diciendo el relato de un partido de fútbol, que es como instantáneo, ¿no es cierto? Va señalando como de inmediato lo que está ocurriendo, relato en vivo. Bueno, pero generalmente el relato, cuando habla de cosas que ya pasaron, por lo general, ¿verdad?, es cronológico, de la más antigua a la más reciente, ¿ya? A la más reciente. Bueno, y el ambiente, como también explicaba ayer, incluye lugar, tiempo, atmósfera, ¿cierto? En lo que se desenvuelve la acción. Y esto es importante porque ocurre que el ambiente, ¿no es cierto? El ambiente de corte narrativo le da sentido a lo que se está hablando. ¿Mm? Generalmente el contexto ambiental explica de mejor forma o nos ayuda a entender de mejor forma por qué se produjeron los hechos, ¿ya? Por qué se produjeron los hechos que se están contando. O algún factor de tipo ambiental que posibilita de mejor forma la comprensión, ¿verdad? A ver, inventemos uno, por ejemplo, se produjo un accidente de tránsito, ¿ya? En esa avenida que es muy concurrida. Y a mayor abundamiento, la señalética está mal puesta. O sea, ¿cuál es el hecho objetivo? Accidente de tránsito. Factores que lo propiciaron, que hay mucho tránsito, ¿verdad? Muchos vehículos, no sé, pues, pasan a mucha velocidad, ¿verdad? Ya, y para redondear es lo que estoy señalando, además la señalética está mal puesta, ¿cierto? No está bien visible. Yo he visto por ahí de repente discos pares, ¿verdad? Puestos detrás de árboles, semáforos que no funcionan. Ya, entonces, es todo lo que estoy diciendo, que la calle sea muy concurrida, muchos vehículos a gran velocidad, por ejemplo, señalética mal puesta, todo eso habla de ambiente, contexto, ¿cierto? Ambiental, de tiempo, que va explicando por qué se produce una narrativa o un conjunto de hechos. ¿Ya? Y ahí en ese esquema que está al lado, ¿verdad? Ahí tenemos la narración como eje central, ¿verdad? Rodeada de los elementos que la componen, el espacio, el argumento. ¿Mm? Argumento hay que entenderlo como tema, ¿ya? Como tema de la narración. En una obra de teatro esto se le denomina trama, la trama teatral. ¿De qué trata en el fondo la obra? O aquí en este caso el relato. ¿Ya? Bueno, el narrador, que a veces puede o no ser un personaje, de repente, por ejemplo, si es un relato de tipo literario, muchas veces los escritores, ¿verdad?, van colocando o dándole a algún personaje un estatus superior, que es personaje y narrador. En ese caso, generalmente se narra en primera persona, ¿ya? Va contando su propia historia, etc. ¿Ya? El narrador puede o no ser un personaje. O también puede ser alguien que está fuera del relato y que de manera omnipresente, es decir, que está presente y que sabe todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Va contando hacia terceros, o sea, a un imaginario público que le está escuchando, ¿verdad? Ese es como el relato más usado. Es decir, un relator o narrador que se ubica de manera impersonal, fuera del relato, fuera de los hechos que está contando, ¿verdad? Y se lo está contando también a un destinatario que también está fuera del relato, ¿ya? Porque ahí el receptor, ¿no es cierto?, de lo que está contando el relator, tampoco se encuentra dentro del relato. Entonces, se da aquí la situación que tanto el relator como los oyentes, ambos están, como por así decirlo, fuera de la historia que se está contando. ¿Consultas de esto? ¿Alguna opinión, algún aporte de este tema de los elementos de la narración? ¿Qué es lo que lo hace distinto al relato deportivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace distinto al relato deportivo, por ejemplo, de un partido de fútbol, a un relato así literario, por ejemplo? ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos relatos? Porque no es lo mismo relatar un partido de fútbol que en un momento dado un relato de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en una batalla, por ejemplo, o en un hecho policial. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Ya tiene que ver con el tiempo que se está haciendo el relato.
¿O es lo mismo un relato de un partido que un relato de esta otra índole? ¿No? ¿No se le ocurre? Ya, lo dije recién. El relato fundamentalmente de un partido de fútbol, ¿verdad? Está relatando cuando está pasando el tema. O a lo mejor un notero en un, no sé, por un accidente de tránsito, en estos, de los matinales, por ejemplo, está contando lo que está viendo. En cambio, el relato de una narración ya literaria, ¿verdad? Generalmente es algo a posteriori, ¿ya? Ocurre después. Por eso es que este segundo relator es omnisciente u omnipresente, o sea, como que domina todo lo que ocurrió, ¿ya? Da detalles, etcétera. Esa es la principal diferencia. En cambio, el relator de un partido, pongámosle, ¿ya? ¿Qué es lo que hace en el fondo? Va contando lo que va viendo. Ah, este parece que tiene que tener alta agilidad mental, ¿ah? Para traducir, verbalizar el hecho que está viendo frente a un relato, y más encima que el relato sea coherente, que sea entendible, no que sea algo muy difícil de comprender. Entonces, ahí tenemos una diferenciación bastante importante entre el relato de un evento deportivo, de una nota emergente, ¿verdad? De un hecho policial, algún hecho que esté ocurriendo en el instante, y dice, ya, vamos a cortar porque está tal persona desde tal parte, noticia en vivo, noticia en desarrollo, eso. Está el notero, la notera, ¿no es cierto?, contando. Entonces, claro, ahí, y ha ocurrido, ¿eh? Fíjense, muchos de estos periodistas, sin querer, se transforman en el protagonista de la noticia. ¿Ya? Hay hechos dramáticos. Yo me acuerdo cuando, o sea, yo no estaba todavía vivo, pero cuando hay imágenes, ¿verdad? De cuando se estalla, se incendia y muere mucha gente en la tragedia del Hindenburg. El Hindenburg era un dirigible, un globo aerostático, ¿verdad? Alemán, que llevaba muchos pasajeros a bordo y atravesó todo el océano Atlántico, ¿verdad? Para llegar a Estados Unidos. Esto es previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? De hecho, el Hindenburg era una carta de presentación del régimen nazi, de Hitler. Bueno, cuando llega a destino, estalla. Y hay un periodista que está contando, y eso está en YouTube, fíjense, después le puedo dar el link o ustedes lo pueden buscar. Y el hombre cómo se emociona y llora. Está hablando por ahí en la traducción, dice, pobres pasajeros, que, Dios mío, qué horror. Porque frente a sus ojos, el Hindenburg estalla, ¿ya? Y por supuesto murieron calcinados mucha gente. Entonces, claro, ahí el relator, en ese sentido, no domina todos los hechos. Porque de alguna forma lo está viendo o incluso lo puede estar viviendo. Ha habido periodistas que han filmado o han cubierto su propia muerte. Y yo le digo que han habido varios casos de periodistas, ¿verdad? Que en la situación de la noticia, ¿verdad? Se han muerto. Y eso ha quedado grabado, fíjense. Yo me acuerdo el caso del llamado tanquetazo, un intento de golpe de Estado antes del 11 de septiembre, ¿cierto? En que un camarógrafo argentino, un grupo de militares le dispara y se ve cómo cae la cámara, ¿cierto? Y el hombre muere. O sea, no se ve su cuerpo, pero se escucha un sonido de dolor así, el tipo cae y fallece. O sea, ahí literalmente ese camarógrafo argentino, ¿verdad? Que estaba cubriendo el tanquetazo, firmó su propia muerte. ¿Se dan cuenta? Obviamente ahí, y recalco obviamente, ¿verdad? Menos va a dominar el relato y los hechos que se está contando o que se está filmando. ¿Ya? Chicos, consultas, dudas, porque la siguiente diapositiva es otra cosa ya. ¿Estamos claros aquí? Ya, perfecto. Sí, profe, Seguimos. estamos claros. Muy bien, excelente. Ya. ¿Qué es lo que es entonces el o los adjetivos y artículos? ¿Ya? Esto lo explicábamos ayer, ¿no es verdad? Bueno, ahí está a la vista los significados, ¿no es cierto? Pero acuérdense que el adjetivo, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Describe, determina, especifica, puntualiza, en el fondo al sustantivo. ¿Ya? El adjetivo da una referencia un poco más específica de un sustantivo. Cuando estamos hablando de características de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo personal, etcétera, en el caso que el sustantivo sea una persona, ¿cierto? De tamaño, tantas circunstancias, ¿verdad? Ahí podemos hablar de que el adjetivo determina, modifica, precisa, establece la característica del sustantivo. Y tanto es así que el adjetivo es súper clave, porque el adjetivo, ¿verdad?, permite de alguna forma ser más preciso en lo que uno está hablando. ¿Mm?
no sé, por ejemplo, la persona, ya, la persona, bueno, hay muchas personas, ahora, uno para poder establecer, o establecer la que me está escuchando, ¿de qué persona estaría hablando? Bueno, diré alguna característica de esa persona, ¿verdad? Alguna característica física. Ahora, generalmente ocurre que además de hechos concretos, tangibles, medibles, cuantificables, la importancia del adjetivo es que muchas veces muestra requisitos o atributos de tipo intangible, ¿ya? De tipo valórico, de tipo conceptual, ¿ya? Eh, no sé, por ejemplo, el, el tesorero, ¿verdad? El tesorero honrado, honesto, el tesorero honesto, honrado, ya. Claro, porque ahí honesto u honrado, ¿verdad? Está estableciendo una característica de tesorero, ¿verdad? Lo está diciendo cómo es el tesorero, si es honesto, si es honrado. Pero la honestidad es algo intangible, porque es un valor, ¿no es cierto? La honestidad es un valor, no es algo que decir, lo tengo en mi bolsillo, o lo guardé para usarlo más adelante. No, pues la honestidad se tiene o no se tiene, se usa o no se usa. Uno no es honesto a veces y deshonesto otras veces. ¿Ya? Es más, la persona que cae en eso, ¿verdad? Que es honesto a veces y honesto otras veces, Profe, es entonces es clase de deshonesto. lenguaje, ¿eh? Sí, señor. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, la honestidad, ¿verdad? Es un valor, es un concepto. ¿Ah? Es un concepto, ¿verdad? Que se debe aplicar. Pero también desde el punto de vista gramatical es un adjetivo, ¿cierto? Es un adjetivo de tipo abstracto, no es concreto, no es tangible, ¿ya? Y así todos los valores, o todos los ejemplos, las cualidades, ¿ven? Si incluso, por ejemplo, ya, a ver, es verdad que por estándares actuales, ¿no es cierto? La belleza también tiene su como, se ha intentado objetivizarla, ¿ya? Esto, este paisaje es bello, esta persona es bella, bello, ya, pero la verdad, ese concepto también es relativo, porque a lo mejor lo que puede ser bello o bella para una persona no lo es para la otra persona, ¿se dan cuenta? Entonces eso hace que el concepto belleza y su derivado, ¿verdad? El adjetivo bello, bella, porque son adjetivos, ¿cierto? También en un momento dado ser un abstracto, ¿ves? Porque ¿cómo yo puedo definir en sí mismo belleza? Es difícil. ¿Cómo yo defino belleza, por ejemplo? Como palabra. ¿Cómo la defino? Si yo tuviera que preguntarle a ustedes, ¿qué es lo que es la belleza? ¿Qué dirían ustedes? Algo lindo, algo hermoso, Ya, algo perfecto. perfecto. Ahora, un detalle. Si uno dice, por ejemplo, belleza es algo lindo, lo estamos definiendo con un sinónimo. Porque uno podría entonces replicar. ¿Y qué es Con lo un que es lindo? sinónimo, obvio. No, pero es que está malo. Porque yo te puedo replicar. Te puedo decir, ya, defíneme belleza. Tú me dices, es algo lindo. Y yo te puedo decir, ¿y qué es lo que es lindo? No me va a decir algo bello, porque sería circular, ¿no es cierto? Entonces, que en el fondo, ya uno podría, claro, nombrarte otra cosa ahí. Perfecto. O sea, la belleza es cercano como a la perfección, ¿no es cierto? Hay otra palabra que también uno, Claro, es claro, cercana a la perfección la belleza. la belleza, ¿no es cierto? O por Sí, ejemplo, la belleza es cercana como a la armonía. Cuando es un rostro armónico, un paisaje armónico, ¿no es cierto? También es bello. claro, Pero, igual. claro, pero yo te decía una cosa, hay gente que encuentra bello el desierto del norte de Chile. Y encuentra bello el desierto del norte de Chile. El Es desierto de hermoso el Atacama, desierto, jefe, ¿no es profe. cierto? ¿Eh? Y Mejete, Sí, pues soy de allá. y yo veo piedra, veo sequedad, no hay vegetación, pero el desierto para mucha gente, y de verdad, es hermoso el desierto. Verlo en una noche de luna Ya, es correcto, muy ¿eh? hermoso. Claro. Entonces, ¿a eso qué nos lleva? ¿Ya? A que sí que, y para eso, digamos, esta Es explicación, que, sígame, nos lleva, ¿no es cierto?, a decir que hay conceptos que a veces son subjetivos, a eso quiero llegar, ¿ya? Son subjetivos. ¿Mm? Pero hay otros que no, que son objetivos, aunque sean abstractos. Eso que yo también decía con el tema de la honradez. No se puede ser honrado a veces y otras veces no.
el que hace eso no es honrado, ¿no? Porque, por ejemplo, ya, yo soy honrado porque no me robo 10 millones de pesos. Pero si, no sé, pues, me puedo robarme un 100 pesos, lo hago, porque es un monto chico. No, pues, es decisión equivocada. Porque la honradez, ¿verdad? De al dinero me refiero, se tiene que empezar con altos montos de dinero, pero también con una chaucha. ¿Ves? O ahora han escuchado ustedes este siguiente razonamiento equivocado desde mi punto de vista. De mi punto de vista, ¿no? Ustedes pueden tener una opinión distinta y es válida. No sé, pues yo, a ver, antes se daba mucho, ahora ya no se puede por una cuestión de que hay más vigilancia, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, en los supermercados, gente tomaba un jugo, un jugo en caja, por ejemplo, se lo servía ahí mismo y después lo tiraba por ahí, mientras lo estaban viendo. Entonces uno al enrostrarle esa actitud, te salían con la siguiente respuesta: ah, total, si a los dueños del líder, del dueño del Santa Isabel o de lo que sea, no le va a afectar, no van a quebrar por este jugo que me tomé sin pagarlo. Claro, efectivamente no se van a quebrar, pero la acción en sí misma es deshonesta, pues tú te estás consumiendo algo y no lo estás pagando. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso voy yo, que de repente ciertos conceptos, ciertos elementos, en este caso valóricos, son opinables, son subjetivos, ¿verdad? Y otros que no, que son más objetivos, y de hecho la moral actual tiende un poco hacia lo otro, ¿eh? A objetivizar un poco las acciones, ¿ya? Bueno, ahí el ejemplo que daba ayer, ¿verdad? Una pequeña muchedumbre, brevísimo. Además, habíamos dicho que el artículo gramatical entrega o nos ayuda a entender el género y el número de sustantivos, ¿verdad? Una es un artículo femenino singular. Profe, Una. ¿Sí? Adonis quiere hablar, creo. Levanta la mano. Dígame. Yo creo que no lo veo desde acá. Dígame nomás. Adonis. Le escucho. Deletré Paloma. No lo entiendo. No, ya, sigámonos. Profe. Ya, fue comerciales. Ya, pues, vale. Entre veces toda posibilidad para que opinen, muchachos. ¿Ah? Ahora Ustedes- sí, Ya, profe. ahora. ahora Dígame. sí, lo que pasa es que, buenas tardes, yo soy Buenas tardes. nuevo, acabo de ingresar hoy día, Adonis, ya, muy entonces bien. para mí esto es nuevo, no estoy recién aprendiendo a ocupar el tema de la aplicación Ya. y bueno, prestando atención. Bien, pues bienvenido, Adonis. Qué bueno que se Muchas incorporó. gracias, profe. Y como me decía ahí que tenía que apretar la mano, le apreté, como me imaginaba que para ingresar, pero perdón por interrumpir la clase. No. Esa mano, de hecho, justamente tiene justamente como función pedir la palabra. Así que Ah, excelente. perfecto, Así perfecto, profe. claro, me dio la posibilidad de conocerle, porque yo tengo la siguiente desventaja, como lo he comentado a sus compañeros. Ujú. Yo estoy viendo en la presentación y no veo la interacción por el chat, ¿ya? Así que por Claro, eso, de hecho no veo a nadie que está conectado, solamente usted. ya, con, o sea, en el sentido de la pantalla prendida, digamos. Las cámaras, claro. Claro. Yo al revés, pues yo solamente veo, por ejemplo, en este momento estoy viendo adjetivo y artículo. Entonces, Ah, le aprovecho de contar el sistema. Por ejemplo, usted quisiera hablar, o cualquiera, digamos, tenemos una pequeña muchedumbre. Una es un artículo femenino singular, ¿verdad? De tipo indeterminado, porque ahí nosotros no sabemos fondo a qué se está refiriendo, sino que es una. No sabemos específicamente de manera precisa a qué se está refiriendo con pequeña muchedumbre. Una pequeña muchedumbre, que puede estar en alguna parte, no dice en qué lugar, no dice si es Chile o el extranjero, no. Dice una, no. Ya. Pero ese una, a pesar de que es indeterminado, es femenino y es singular, lo cual demuestra que el idioma castellano español tiene género y número en los artículos. ¿Ya? Pequeña es un adjetivo femenino singular. ¿Ya? Pequeña. Y muchedumbre es un sustantivo, y aquí se le asigna un género gramatical femenino. Femenino, claro, porque muchedumbre, como ayer lo explicaba y dábamos muchos ejemplos en ese sentido, ¿se acuerdan? Ustedes dieron varios. Es un sustantivo colectivo, ¿verdad? En fondo es un grupo en este caso, de gente, ¿ya? Pero la muchedumbre como sustantivo en sí mismo tiene género de tipo femenino, género gramatical femenino. Por eso uno dice la muchedumbre. Ya. Ha habido algunas palabras, ¿ya? Ha habido algunas palabras que con el tiempo han ido variando o se han ido aceptando ciertos géneros
que originalmente es la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, lo rechazaba. Me explico. ¿Cómo se dice? ¿La cuchilla o el cuchillo? El cuchillo. El cuchillo, ¿ya? O sea, si yo quiero contar, no sé, como para poner la mesa, ¿verdad? Faltan cuchillos ya. No sé, no dice faltan cuchillas. ¿Qué connotación puede tener la cuchilla? ¿Qué connotación que carga ahí? De tipo social incluso, la cuchilla. Artículo, profe. Ya, pero el punto de vista social así. Sacó una cuchilla. ¿Le suena lo mismo decir sacó el cuchillo? ¿En qué contexto se usa la cuchilla, por ejemplo? ¿No? ¿No le suena? ¿Nunca lo he escuchado? Ya. La cuchilla muchas veces se usa, chicos, chicas, en los contextos delictivos. ¿Ya? Como arma, o un arma para cometer delito, un asalto, por ejemplo. Ya. Entonces, antaño estaba mal dicho la cuchilla en todo su sentido. Hoy día la Real Academia la acepta, el término cuchilla. Y como con varios significados. Y entre esos significados también está como sinónimo de filo. Filo. ¿Ya? O sea, la cuchilla sería el filo del cuchillo. ¿Ya? Y también cuchilla es un cuchillo, para la redundancia, que se aplica en términos de delito. ¿Ya? Ese implemento que usa el delincuente para pasar tabla, sacó la cuchilla. Por eso le decía yo que tiene una carga así como negativa, como delictiva, ligeramente. Ya, otro ejemplo. ¿Cómo se dice, la jarra o el jarro? ¿La jarra o el jarro? La jarra. La jarra, ¿no es cierto? O el jarro. El jarrón. El jarrón también puede ser. Ya, ahí hay una variante, sí, que lo voy a explicar ahora. Pero, ¿jarra o jarro? Jueguensela, ¿cómo se dice? O de las dos formas. Actualmente se dedica de las El, dos el formas. jarrón. Jarrón. El jarrón igual podría ser, profe. Ya, a ver, vamos aclarando. Cuando es de greda y es un tamaño medio y alto, se dice la jarra. Ya no existen jarras de, está mal dicho, jarra de vidrio. La jarra es de greda, por definición, ¿ya? Primero. El jarro puede ser de vidrio, incluso de plástico. ¿Mm? Ya, jarrón, ya ahí cambia un poco, porque el jarrón, ¿verdad? Puede ser, ¿no es cierto?, hasta como sinónimo de florero. O sea, el jarrón es más como genérico, así. ¿Ya? Pero la principal diferencia entre jarro y jarra es que la jarra es de greda, el jarro, ¿cierto?, puede ser de vidrio o de plástico. Y jarrón puede tener varios significados, hasta sinónimo de florero, ¿verdad? O sinónimo de los otros dos. ¿Se dan cuenta? ¿La mar o el mar? El mar. El mar. Geográficamente se dice el mar. La mar es un concepto más bien poético. Se hizo a la mar. Una cosa bien poética. Otra que también causa mucho equívoco, el calor o la calor. ¿Cómo se dice? El calor. El calor. La calor, ese sí que no se acepta desde el punto de vista de la RAE, me refiero, aunque uno a veces lo utilice. Uf, me tiene tan aburrido la calor, ya, ahí como que, claro, cuando en ese contexto coloquial se utiliza la calor, pero como palabra oficial es el calor. Está mal dicho la calor. ¿Hagamos otra? Me gusta, me quedo pegado con los ejemplos así para irlo graficando. ¿La computadora o el computador? La computadora, profe. La computadora. ¿O el computador? Sí. ¿Qué opino de la computadora? La computadora. Ya. A ver. En Chile, el chilenismo que tenemos, ¿ya? El compu. Compu en masculino, ¿cierto? El compu. Incluso notebook está como pasando un poquito de moda. Yo no escucho tanto que la gente diga de mi notebook. ¿Ah? Bueno, aunque todavía se usa. La computadora fueron justamente estos mismos dispositivos originarios. ¿Ya? Cuando vean fotos, por ejemplo, en Google, de las computadoras de fines de los años 40,
que eran tremendos, Armatóstenes como pieza entera, de ahí nace el concepto computadora en femenino, ¿ya? Ahora, en algunos países también se utiliza de forma indistinta la computadora, el PC también, ¿cierto? Personal Computer, la PC, ¿ya? Pero la principal diferencia entre computadora y computador es que computadora es algo más bien más grande, de tamaño, ¿cierto? Mayor y más fijo. ¿Mm? Ujú. En cambio, el computador o compu, como dice, es el notebook. ¿Mm? Y netbook es lo mismo, ¿no? Es más chico el netbook. Más chico, ¿no es cierto? El netbook, de hecho, el netbook sería como un tránsito entre el PC Una o, libreta. claro, o un tablet, como es Ujú. como un tema intermedio, ¿verdad? Bueno, es que uno puede jugar con el tema del lenguaje, ¿ah? El afán no es pillar, ni mucho menos, sino que entretenernos un poco. Uno va pensando así, ¿ya? Va señalando. Acá en nuestro país, ¿alguno de ustedes extranjeros que me está escuchando ahora? Ya, Sí, ya, un chilenismo. ¿Tú habías escuchado chancho antes? no, nunca. Ya. Chancho es el marrano, porcino, cerdo. ¿Ya? Pero chancho es un chilenismo, ¿eh? Es propio nuestro, el chancho. ¿Ya? También chancho también lo usamos para decir a alguien sucio. ¿Ya? Este anda más desguayangado, anda como chancho, ¿ya? O sea, cochino, digamos. ¿Eh? De hecho, la palabra cochino en otros países también se utiliza como sinónimo de cerdo. Chancho. Claro, ¿cierto? El chancho. ¿Eh? Pero el chancho, sepa lo que es un chilenismo. No, en otras partes no se usa. Nosotros aquí ya lo tenemos muy adentrado, ¿verdad? Es más, cuando uno quiere decirlo de forma más elegante, aquí en Chile decimos, ya quiero, me da un kilo de cerdo, por favor, le dice al carnicero. Bueno, pero el popular es chancho. Ya, los sinónimos y antónimos. Ya, los sinónimos son palabras, como decíamos ayer, ¿verdad? Que tienen significados iguales o muy parecidos. Pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿verdad? El antónimo es lo contrario, ¿cierto? Sinónimo, categoría gramatical similar, ¿verdad? Recuerden que el sinónimo de un sustantivo es otro sustantivo. El antónimo de un sustantivo es otro sustantivo. Lo mismo que los adjetivos, ¿ya? Los artículos no tienen antónimos ni sinónimos. ¿Ya? El artículo, por ejemplo, ¿cuál sería el antónimo de él? Alguien diría la, claro, pero es que ahí el atributo, ¿cierto?, es del género. Y el género no te hace antónimo. Está mal dicho, por ejemplo, antónimo de mujer, hombre, no, pues no es el antónimo, ¿ya? Son ahí esos atributos de tipo de género, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que sí son antónimos o sinónimos? Por ejemplo, lo que son los universales, que significan totalmente lo mismo o totalmente lo contrario. Burro y asno, ¿ya? Son lo mismo. Burro, asno, son exactamente lo mismo. Pero ya caballo y potro no es exactamente lo mismo. Ahí estamos hablando de sinónimos relativos. El caballo y el potro. Bueno, potrillo es más fácil entenderlo, ¿verdad? Porque es una cría, ¿verdad? Pero ¿cuál es la principal diferencia entre el caballo y el potro? ¿Por qué no es lo mismo? Este es un potro, este es un caballo. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que lo castran, por lo que sé, Correcto. El caballo por es la castrado. castración. Claro. O sea, el caballo sería como el equivalente al buey, ¿no es verdad? Ahora, genéricamente hablando, los potros, los potrillos, la yegua, ¿verdad? La potranca, etcétera, todos son caballos, en términos genérico de especie, ¿ya? Pero si vamos, ¿verdad?, al macho, caballo, ¿verdad? La palabra caballo se utiliza para el potro castrado, ¿cierto? Y el potro, ¿verdad? Eso, Claro, se pero utiliza, ¿no es por lo que cierto? yo sé, el caballo del potro castrado, claro. Por eso, Por lo que yo sé, eso. lo acabo de enseñar. ¿Ah? Así que eso, lo mismo que el toro, po, toro buey. El buey, ¿no es cierto?, es el toro castrado. ¿Cierto? Porque ustedes saben que el toro en sí mismo es agresivo, ¿verdad? Entonces, para ya dejarlo como animal de tiro o de carga, solamente me bien de tiro aquí en Chile, en la zona sur, por ejemplo, es típico las carretas con los bueyes, ¿verdad? Bueno, se le castra. Ya, antónimo, ¿ya? Que significa lo contrario. El juego es muy complicado, el juego es muy simple. Ahí tenemos un ejemplo de antónimo, así que significa lo contrario. De hecho, hay términos que significan absolutamente lo contrario, antónimo universales o absoluto. ¿Ya? Por ejemplo,
Antónimo de blanco. ¿Cuál sería lo contrario a blanco? Negro. Negro. ¿Cuál sería lo contrario absoluto de bien? Mal. Mal. ¿Verdad? Mal. Mal. Entonces, el bien, el mal. ¿Cuál sería lo contrario absoluto de virtud? Ahí está un poquito más complicadito. El contrario absoluto de virtud. Esto es una virtud. En cambio, esto otro es un defecto. Defecto. Defecto, ¿ya? Esto es una virtud. Esto es un defecto. ¿Mm? Bueno, entonces, ustedes siempre se van a encontrar con eso. Generalmente ocurre, y eso muchas veces nos lleva a errores en muchas oportunidades, ¿verdad? Cuando, ¿sí? ¿Es el antónimo de virtud? ¿Defecto? Defecto, claro. Defecto. Ah, ya, ok, ok. Claro. Ah, ok. Ahora, también, por ejemplo, la virtud puede ir por el plano moral, ¿ya? Lo que yo de antes decía yo, pues. Virtud, ¿verdad? La honestidad, la sabiduría son virtudes, pero también hay virtudes del día a día. O sea, no todas las virtudes necesariamente están en una connotación moral, ¿ya? Algunas que sí, por supuesto, las más excelsas, más elevadas, digamos. Pero también hay virtudes como sinónimo de destreza, ¿cierto? Yo tengo la virtud, ¿no es cierto?, de preparar un muy rico, no sé, pues, carne a la brasa, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que fuera así, ya. Es una virtud, ¿cierto? Pero ahí es sinónimo como de habilidad, de destreza, de competencia, ¿se dan cuenta? Pero también llevado al grado más alto del concepto, virtud es eso en el fondo, es una característica llevada como a la perfección en cuanto a lo bueno. ¿Mm? Eso es la virtud. Y lo contrario sería el defecto. El defecto. ¿Mm? Ya, ¿qué es lo que se utiliza o para qué se llaman, verdad? O para qué se crearon los conectores gramaticales. Conectores gramaticales. ¿Ya? Son palabras que unen, ¿cierto? Que unen, ¿cierto?, parte de un mensaje. Y establece una relación lógica entre estas palabras. Permite la adecuada unión de los enunciados en un texto. Un texto está mal hecho cuando uno repite mucho estos conectores. En razón de que, por ende, o sea, si eso, por ejemplo, en una redacción está muy repetido eso, hay que revisarla porque habría que redactarlo otra vez. ¿Ya? Razón por la cual, es un conector, pues, razón por la cual, pero si uno en un párrafo repite mucho razón por la cual, está mal redactado. Va creando cacofonía. ¿Ya? Cacofonía, como decía yo, ¿verdad? Una expresión que suena mal al oído. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos tres ejemplos de conectores que se usan bastante: el y, el pero y el porque. ¿Ya? El y une ideas afines, ¿ya?, a través de ventanas y puertas, ¿ya? Compró peras y manzanas, etc. El y une, ¿verdad?, ideas afines o elementos afines. ¿Ya? El pero expresa un contraste o idea contraria. Es el pero. Haría tal cosa, pero hice esta otra. Que ahí une las dos frases, ¿ya?, pero de forma adversativa. Es decir, ¿no es cierto?, la idea contraria o una situación contraria, dispar. Porque tiene una función explicativa, el porque. Porque estaban lejos de las ventanas, porque no había mucho, como dije ayer, mucha luz del día, porque la casa era muy grande, porque esto, porque esto otro. El porque, ¿verdad?, en el fondo explica, ¿ya? Ahora, evidentemente hay más conectores gramaticales, como los que tenemos ahí, ¿verdad?, de adición, de secuencia, de equivalencia, de finalidad, ¿ya? Esos son conectores gramaticales más grandes, más, por así decirlo, de mayor magnitud. ¿Qué es lo que hace el conector gramatical de adición? Añade una idea. Generalmente, ¿verdad?, el y podría ser un conector gramatical de adición. De secuencia, indica el orden de las ideas. ¿Ya? El orden de las ideas. El conector gramatical de secuencia es muy importante para expresarse claramente. ¿Eh? Es muy importante para expresarse claramente. Porque si uno no lo usa como corresponde, tiende a ser confuso lo que está diciendo.
¿Ya? En primero tal cosa, por consiguiente, ¿ya? Etcétera. Bueno, el conector de equivalencia explica, en otras palabras, lo que se dice. Eso no es fácil, ¿ah? Explicar la misma idea, pero de una forma totalmente distinta, cuesta. No es tan simple, porque uno tiende todo, ¿ah? Desde el más docto al menos ilustrado, ¿verdad? Tiende uno a repetirse, o explicado de la misma forma. ¿Te das cuenta? Entonces eso es una problemática. La finalidad, ¿para qué se hace tal situación? Es un conector de finalidad. O sea, explica la razón de por qué se hizo una acción, por ejemplo. El para, por lo generalmente, es un conector gramatical de finalidad. ¿Ya? Ya este cuadro está bastante completo, ¿no es cierto? Los conectores, además, también más aún, incluso, expresan una suma de ideas. Pero según, o sea, mejor dicho, sin embargo, por otra parte, por el contrario, expresan un contraste de idea contraria. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Acá, estos son los ejemplos de conectores y acá la función que cumplen. ¿Ya? De hecho, hay una pregunta por ahí después de la guía. ¿Ya? Igualmente, es un conector, ¿verdad?, de semejanza. Por esta razón, es un conector de explicación. ¿Ya? Por otra parte, es un conector de contraste. ¿Se entiende? Antes de que, es un conector de ordenación. Y así. Esta tablita, ténganla por ahí porque es bastante útil, ¿ah? Para después desarrollar la actividad. ¿No es cierto? Ya, el modo infinitivo, como también lo que acabamos de ver ayer, ¿verdad? Es un verbo que es impersonal. Es un verbo impersonal en el fondo, porque no tiene que ver así con una persona o con una cualidad personal muy específica. Generalmente cuando se utilizan refranes, dichos, sentencias morales, por ejemplo, ahí se utiliza el modo infinitivo. Como ahí dice, querer es poder. Debo volver a empezar. Ver para creer. ¿Ya? Por ejemplo, querer es poder, digámoslo de manera más coloquial. ¿Ya? Si tú quieres, puedes. ¿Eh? Anímate, que lo puedes lograr. ¿Eh? ¿Ya? Ahí estamos personalizando, pero querer es poder es algo genérico, impersonal. Debo volver a empezar. Interesante esto, ¿ah? Debo volver a empezar. Empecemos de nuevo. Comencemos otra vez. ¿Eh? Tener perseverancia. Claro. Tiene hasta su beta romántica ya. Empecemos otra vez. Recomencemos, es una canción antigua. Una balada. Recomencemos ya. Bueno, ver para creer. Ah, esta es de la Biblia, ¿no es cierto? Se le atribuye a Santo Tomás. Bueno, está demostrado que él no dijo, jamás dijo eso, pero bueno, más o menos por ahí va un poquito el origen. Ya, pero ¿cómo esto yo lo puedo decir con mis palabras? Ver para creer. ¿Cómo lo puedo decir yo con mis palabras eso? Con palabras cotidianas. Ver para creer. Tendría que verlo. Tendría que verlo. Buena, 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 buena. Tendría que verlo. ¿Sí? ¿Estás seguro? Ya, tendría que verlo. O la otra que nos decían nuestras mamás, sobre todo cuando éramos chicos, donde mis ojos te vean. ¿Ya? O sea, algo lo damos por cierto o por seguro, siempre y cuando yo lo tenga clarito, lo esté viendo ahí. Bueno, algunos links, ¿verdad? Para graficar esto. Ya, y aquí ejercicios de aplicación. ¿Ya? Hay un texto que tiene 2 párrafos, se ve harto, pero no es tanto, no se preocupen. Y acá, preguntas de ese texto. O sea, para contestar estas preguntas, tienen que leer ese texto. ¿Ya? ¿Qué se describe en el párrafo? ¿En qué momento del día transcurre lo que se describe? ¿Ya? ¿Qué espacio geográfico se describe en el fragmento? ¿Quiénes componen la pequeña muchedumbre? ¿Cierto? Está una pequeña muchedumbre, una pequeña. Usted tiene que buscar las palabras clave de la pregunta y ubicarla en el texto, ¿eh? Y así no es tan difícil. ¿Cómo eran el regreso de los mineros? ¿Ya? Entonces, el regreso, ¿no es cierto? Pues ahí está el grupo comenzó a desintegrarse, bla, bla, bla. Esto habla, ¿no es cierto?, de una manifestación, ¿eh? Delante hablamos algo del norte, bueno, esto está ambientado en Chuquicamata, ese texto. Léalo, está bastante breve y bastante interesante. Y con eso contestan estas preguntas. Estas se dejan contestadas en el cuaderno. Yo creo que verdad que ya la próxima semana podríamos partir la clase contando esto. Esto es sin nota, es formativa.
¿Ya? Eso también, pues, también es un ejercicio de reforzamiento. Este ejercicio, el 2 en romano, usted lo puede sacar de acá, íntegro, de ahí. Es cosa de ubicar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué función cumplen esos conectores? Usted lee ahí y lo busca acá. Está bastante simple, es cosa de ir, ver, ¿no es cierto?, a qué corresponde cada de esta columna de acá. ¿Ya? Profe, ¿no consulta ahí la página o para encontrarla? ¿Qué página? ¿No salen unos links por ahí? ¿Esto dice usted? ¿Mm? No, pero es que esto es de YouTube, son links Ah, perfecto. de reforzamiento. No, no, no. Puede verlo, sin duda, para eso los damos, ¿ya? Pero Ujú, incluso, por ejemplo, usted puede decir ya, en YouTube, sinónimo y antónimo, tanto, y le va a aparecer de inmediato, ¿ya? perfecto, perfecto. No se preocupe. Ya, entonces, como le digo yo, todos estos ejercicios son de reforzamiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se entiende por infinitivo? ¿Ya? 6 ejemplos de verbo infinitivo. Ya, eso que está ahí se contesta con esto acá. Ahí ven. Es cosa de ir, ¿no es cierto?, de ir volviendo a la materia. Ya, lo que sí me tienen que mandar a mí, y esto ya es con nota, esto. ¿Ya? De acuerdo a lo estudiado, defina personajes y la acción. Esto está en la primera diapositiva. 2, explique la diferencia entre artículo y adjetivo. Entre adjetivo y artículo gramatical. ¿Ya? Y 3, ¿qué son los sinónimos y antónimos? De un ejemplo cada uno. ¿Ya? Entonces, estas 3 preguntas que están ahí, que gentilmente Víctor me las destacó, no sé, todos esos colores, ¿no?, para que le hagamos un sentido más estable, ¿verdad? Eso la contestan, puede ser en el cuaderno, ¿verdad? Le sacan una foto clara y me la envían a mi WhatsApp, que ahí está en el grupo, ¿no es cierto?, del curso. ¿Mm? ¿Consultas, dudas, chicos? ¿Chicas? Como profe, esto es lo que puso ahora en la pantalla con nota, ¿verdad? Esto último. Eso me lo tienen que mandar a mí. Ya. Y ¿Ya? usted colocó algo antes, profe. Eso hay que guardarlo, lo que hay que Claro, leer, lo que usted dijo. claro. Esto, por ejemplo, lo tienen que hacer, pero queda en el cuaderno. Todo esto queda en el cuaderno, este ejercicio de reforzamiento. ¿Ya? Esto va quedando en el cuaderno. Esto Es que último, claro, esto último me lo mandan a mí. Esto. ¿Ya? ya, ¿Te tinca? de mi primera clase, no, No, pero en medio. anímese, no, si no hay problema. Nos quedan 5 minutitos y me gustaría poder que analizáramos, ¿verdad?, esto.